En contadas ocasiones uno tiene recuerdo claro de cuándo comenzó una historia. Eso me sucede a mí, por ejemplo, con la novela La boca del Nilo, que arranca a partir de un comentario de un amigo mío acerca de la expedición que mandó Nerón en busca de las fuentes del Nilo en el año 61-62. Pero a menudo no es tan fácil. Con frecuencia uno oye referencias, tiene ideas brumosas, se junta intenciones e intereses y de repente un día cuaja en la decisión de hacer una novela. Ese es el caso de Última Roma. En algún momento oí hablar de la provincia de Cantabria, leí referencias de ellas en libros, pero fue realmente la idea de contar una especie de reducto a lo artúrico pero español de tardorromanos en medio de un mundo de bárbaros lo que fue el primer germen. Lógicamente luego varió hasta el punto de hacerlo irreconocible, aunque lo artúrico aparece a partir de los britones. Pero bueno, cuando uno escribe novela histórica y empieza a incorporar elementos históricos, la historia cambia, no es tan libre como una novela de fantasía. Se desarrolla y también tiene una idea poco clara de cómo ha ido mutando hasta el punto de que realmente cuando uno tiene la obra acabada y mira hacia atrás dice, pero ¿cómo ha cambiado la cosa si no se parece en nada a lo que tenía en la cabeza? Bueno, yo creo que eso es muy común en muchas de las artes, es también uno de los alicientes de la creación, porque la creación uno crea y también se crea a sí misma, y es bueno que así sea porque normalmente el resultado es mejor de esas ideas preconcebidas que llevábamos al comenzar.